se complica bastante porque, como su nombre lo dice, son de pequeños vasos y abarca pequeños vasos, pues, de cualquiera de nuestros órganos pulmonares y principalmente renales. La primera vasculitis que veremos acá es la granulomatosis con poliangeitis. Esta es la que se denominaba antiguamente la granulomatosis de Wegener. Esta es una vasculitis sumamente grave. Vamos a ver algunas imágenes. Que en el siglo pasado, pues, causaba la muerte de los pacientes en poco menos de un mes. Es una vasculitis asociada con anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos o denominados los ANCA anticuerpos. En un tiempo se pensó que en la clasificación de la vasculitis serían de dos tipos, ¿no? Los que están relacionados con los ANCA anticuerpos, por ejemplo esta, y los que no están relacionados con los ANCA anticuerpos, que son las vasculitis que hemos visto en la clase pasada. Afecta tanto al tracto respiratorio superior y el riñón. Últimamente ha surgido una clasificación de esta vasculitis, una localizada enfermedad del tracto superior o inferior. Cuando era del tracto superior se complicaba sobre todo primero la región perinasal, el tabique nasal y más profundamente, ¿no? Más profundamente, produciendo sangrados, pues, epíxtasis en los pacientes. Y en algunas oportunidades atacaba al tracto respiratorio superior, la laringe, y después también a la tráquea, complicando, pues, la respiración. Después hay otra que se llama la sistémica temprana, sin enfermedad que amenace los órganos ni la vida. La generalizada, donde afecta al riñón, o puede amenazar también a otros órganos como a los pulmones. Tiene la creatinina sérica menos de 5.6 miligramos por decilitro. Puede tener una insuficiencia renal grave o también o algún otro órgano vital, ¿no? Como los pulmones, por ejemplo, ¿no? La creatinina sérica está elevada a 5.6 miligramos, ¿no? Y era una enfermedad que, como le decía, en poco tiempo podía fallecer el paciente, pero con la aparición de la ciclofosfamida en el siglo pasado y la aparición de los corticoides, tuvieron una perspectiva más de vida a estos pacientes. Afecta tanto a hombres y mujeres por igual, principalmente a caucásicos entre 65 y 74 años, prevalencia entre los 10 y 20 casos por millón, incidencia 3 y 14 casos por millón. Como le decía, esta pertenece a los ANCA anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, son positivos en el 80 al 90% de los casos. Y aquí se ha identificado un anticuerpo, el antiproteinasa 3, anti-PR3, una glucoproteína citoplasmática presente en los monocitos, células endoteliales y en los gránulos azurófilos de los neutrófilos. Entonces afecta al tracto respiratorio superior, hemos visto la nariz, el tabique nasal, incluso puede ser destruido, cambiando en la forma de la pirámide nasal, puede afectar también al oído, pudiendo quedar el paciente sordo. La perforación nasal, como le decía, principalmente el tabique, deforma la nariz, y la cavidad oral, ¿no? La orofaringe, también puede ser afectada, la tráquea,
y se puede producir estenosis subglótica. Aquí es lo grave, ¿no? Que afecte ya la región retrovulvar y la tráquea, produciendo estenosis subglótica, porque no quedaría otra cosa que hacer una traqueotomía o hacer una cirugía de la tráquea. ¿Cómo han habido cirugías ahora con esta pandemia que tuvimos del COVID-19, ¿no? Y muchas tráqueas se alteraron y ahí felizmente se entrenaron, digamos, con esta enfermedad muchos de los médicos usiólogos, anestesiólogos, para hacer la cirugía, una cirugía estética, pues, de la tráquea, ¿no? Puede tener también estos pacientes mialgias y artralgias. Si afecta la enfermedad pulmonar, puede producir hemoptisis, destruir parte del riñón, hemoptisis, enfermedad renal con hematuria, artralgias, poliartritis migratoria y también una enfermedad neurológica como la mononeuritis múltiple y la polineuropatía simétrica. Entonces estos pacientes adquirían gran gravedad, pero puede afectar también el abdomen, produciendo diarrea y sangrado, púrpura palpable, nódulos cutáneos, pápulas y vesículas. También manifestaciones oculares, queratoconjuntivitis, escleritis, epiescleritis, pseudotumor de la órbita, conjuntivitis y uveitis. Aquí vemos a una paciente que ha sufrido esta enfermedad y fíjense cómo la pirámide nasal se ha deformado. ¿Por qué? Porque ha complicado el tabique nasal, no destruyéndolo. Claro, uno podría pensar en nuestro medio, bueno, enfermedades como la leishmaniasis, que podrían provocar también este tipo de lesión. Pero bueno, este es uno de los pacientes del siglo pasado, de los años 60, que fue afectado por esta enfermedad. Como ven, en toda la región perioral, primeramente se ha manifestado como un proceso infeccioso, pero después ha afectado las mismas fosas nasales y ahí es donde puede complicar el tabique nasal. Pero también alrededor de los ojos, en el párpado inferior, se ven acá lesiones costrosas y también, como hemos visto, puede afectar al mismo ojo. Pero en aquellos tiempos surgieron pues los corticoides. Y fíjense ustedes, el paciente que está al lado es el mismo, solo que ya le aplicaron corticoides. Con la aparición de los corticoides, con el uso de la ciclofosfamida, al comienzo estos pacientes que cuando no había estos medicamentos morían antes del mes. Con la aparición de estos medicamentos ya la vida se prolongó meses hasta un año, y con los nuevos medicamentos incluso hasta 5 o 6 años de vida, que el paciente puede prolongar su vida debido a los nuevos tratamientos, pero era una enfermedad muy, o es todavía una enfermedad muy severa, pues, ¿no? En el laboratorio se va a encontrar anemia normocítica, normocrómica, moderada leucocitosis, proteína C reactiva elevada, factor reumatoide positivo, C-ANCA positivo, sobre todo el PR3 en el 60% y P-ANCA en el 20%, elevación de la creatinina sérica y el nitrógeno ureico. Entonces, esta parte del laboratorio nos indica que el riñón también puede estar afectado, y como les he dicho, las vías aéreas superiores, el pulmón, la tráquea. Entonces se convierte en una enfermedad muy, muy grave, ¿no?
el tracto respiratorio, inflamación focal granulomatosa, incluso les he mencionado que está con hemoptisis, ¿no? En el riñón, glomerulonefritis focal y segmentaria, tipo necrosante o granulomatosa. Estos son los criterios diagnósticos. Inflamación oral o nasal. Radiografía de tórax anormal. Infiltrados, nódulos, cavitaciones. Que puede ser parecido a una tuberculosis, ¿no? Sedimento urinario anormal. Inflamación granulomatosa a la biopsia. Entonces, con dos criterios, hacemos el diagnóstico de la granulomatosis de Wegener, de esta vasculitis de pequeños vasos. El tratamiento, ya en los años 60 y 70 del siglo pasado, se utilizaba ya la ciclofosfamida, 2 miligramos por kilo de peso. Incluso si no mejoraba el paciente, se le agregaba metilprednisolona, 1 gramo endovenoso, 3 a 5 gramos por día, ¿no? También el trimestoprim y el esfometoxazol, pues puede complicarse también con infecciones, ¿no? Azatioprina, metrotexate, cuando no hay resultados con los anteriores, clorambucilo, el micofenolato de mofetilo, plasmaferesis, bloqueadores del factor de necrosis tumoral y el rituximab. El rituximab es uno de los medicamentos que se está utilizando para muchas de estas enfermedades, tanto reumáticas que hemos visto, como esta vasculitis. Es un medicamento, el problema es su costo, pero bueno, en el seguro lo administran a los pacientes. En la calle sí está carito, ¿no? La segunda vasculitis de pequeños grados es el síndrome de Churg-Strauss. Entonces, fíjense que la primera vasculitis, granulomatosis de Wegener, principal afecta las vías aéreas superiores, la nariz, la nasofaringe, la orofaringe, la tráquea, los pulmones, el riñón. Entonces es característica de esa enfermedad. El Churg-Strauss, entonces fíjense, la patología, inflamación granulomatosa hipereosinofílica. ¿Qué significa que los eosinófilos están incrementados? Pues, ¿no? ¿Y qué indica la presencia de los eosinófilos? Que es una cuestión antígeno-anticuerpo, como ocurre, por ejemplo, en el asma, ¿no? Entonces, en estos pacientes hay granulomas y vasculitis necrotizantes de pequeñas arterias y vénulas. Entonces, estos pacientes generalmente cursan con asma de varios años de evolución y de repente esto se complica con una neumonía tipo Loeffler. ¿Cuál es la neumonía tipo Loeffler? Es aquella en que, no sé si ustedes están llevando parasitología, adquirida por por algunos parásitos, ¿no? Como el Ascaris lumbricoides, en una etapa de su vida, en la etapa rhabdictoide, pasan por el pulmón y provocan una neumonía, que en esos casos se llama la neumonía de Loeffler. Por eso ahora acá se denomina neumonía intersticial tipo Loeffler. Nódulos subcutáneos, petequias, púrpura, asma, eosinofilia, historia de atopía. Entonces tiene su particularidad que hay una historia de atopía acá, generalmente el asma, ¿no? Y por eso la eosinofilia, ¿no? Entonces hay eosinofilia, anemia, velocidad de segmentación incrementada, y por supuesto si hay eosinofilia, un proceso alérgico, la IgE, ¿no? La inmunoglobulina E está elevada.
y el PANCA en el 70% de los pacientes. Estos son los criterios diagnósticos: que el paciente haya tenido asma, eosinofilia en más del 10% de los pacientes, mono o polineuropatía, sobre todo en los miembros se observa esto, infiltrados pulmonares migratorios o transitorios, ¿no? ¿Por qué? Porque afecta al pulmón, compromiso de los senos paranasales, como hemos visto empieza a nivel nasal, y también pues cerca están los senos paranasales, ¿no? Biopsia positiva, acumulación de eosinófilos extravasculares. Entonces acá con la biopsia lo que se van a ver en estos estudios anatomopatológicos son los eosinófilos extravasculares. Diagnóstico con 4 o más criterios en esta patología, ¿no? Tratamiento también, los glucocorticoides, principalmente la prednisona, va a depender de la gravedad, pues, ¿no? O hasta la metilprednisolona, si es que hay complicaciones ya mayores y haya peligro de muerte, ¿no? También la ciclofosfamida, azatioprina, metrotexate y metrotexato. Entonces el médico generalmente empieza pues por estos medicamentos fuertes como la metilprednisolona, de no dar resultados a la ciclofosfamida, y cuando ya mejora el paciente ya quedan como azatioprina o metrotexato, ¿no? Después tenemos la vasculitis por hipersensibilidad. Cuando se produce un estímulo exógeno, tenemos la púrpura de Enoch-Shonen. Hay otra enfermedad, las primeras enfermedades descritas, ¿no? Tipo inmunológica, por hipersensibilidad son la enfermedad del suero, vasculitis por medicamentos. Bueno, solemos tomar a veces algún medicamento sin prescripción médica, bueno, en el Perú es lo común, o vasculitis de origen infeccioso, ¿no? Son las de hipersensibilidad. Antígenos endógenos, tenemos secundaria enfermedad del tejido conectivo, secundaria neoplasias y o deficiencias congénitas del complemento. Entonces vamos a ver acá un tipo de vasculitis. Tenemos la crioglobulinemia mixta esencial. Es otra vasculitis también donde principalmente hay estos restos, esta presencia de crioglobulinas, ¿no? Y el paciente generalmente es un paciente joven que se le observa púrpura en los miembros, en el tórax, debilidad muscular, artralgias. Se asocia con el virus de la hepatitis C. Acabamos de estudiar las vasculitis de grandes vasos, donde una de las vasculitis era precedida por la hepatitis B, ¿no? La panarteritis nodosa. Acá es precedida generalmente por el virus de la hepatitis C. Por eso le decía la importancia de las vacunas que debemos tener, sobre todo los que trabajamos en salud, y estamos en contacto con una serie de pacientes, ¿no? Que podría ser una hepatitis B o C. Presencia de grandes cantidades de IgM e IgG. Las crioglobulinas generalmente se presentan a bajas temperaturas, la presencia de crioglobulinas. Entonces, el paciente generalmente joven, de 16, 18, 20, 22 o 23 años. Se presenta con dolor poliarticular, generalmente pequeñas articulaciones,
debilidad corporal, y púrpura, siempre debemos evaluar a un paciente en toda su magnitud, no los ojos, la nariz, el paladar blando, el paladar duro, la lengua, debajo de la lengua, la orofaringe. No se olviden de los ganglios linfáticos. Y en eso también la piel, pues, ¿no? Para ver si tiene alguna lesión como púrpura, por ejemplo, ¿no? Estos pacientes tienen grados variables de glomerulonefritis, presencia de crioglobulinas mixtas, presencia de antígeno de superficie de la hepatitis B. Entonces, púrpura, tórax, anterior, posterior, abdomen, miembros inferiores, úlceras también, sobre todo en los miembros inferiores, fenómeno de Raynaud, fase de palidez, rubor y cianosis, acrocianosis, que es la cianosis distal, libedo reticulares, como ya vimos en la panarteritis nodosa, como redes de vasos sanguíneos, más se localizan en miembros inferiores, pero puede ser en el abdomen también, compromiso hepático, glomerulonefritis membranosa y neuropatía periférica. Entonces siempre tenemos que hacer evaluación del paciente, ¿no? Fuerza muscular, sensibilidad, reflejos, ¿no? Entonces podemos llegar a algún diagnóstico, alguna presunción diagnóstica con el paciente que estamos evaluando, ¿no? En el laboratorio vamos a encontrar hipocomplementemia en el 90% de los casos. Acá sí hay factor reumatoide positivo en el 70% de los casos. Anticuerpos antinucleares en el 20% de los casos. Y ven que este es un grupo de pacientes de vasculitis que tienen los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, los denominados ANCA, anticuerpos, pero en el caso de esta enfermedad, menos del 5% de los casos. Crioglobulinas tipo 2, infección por virus de la hepatitis C en el 70 a 100% de los casos. Entonces, los criterios de definición de la crioglobulina, es decir, tiene un criocrito más del 1%, por lo menos durante 6 meses. ¿Qué cosa es el criocrito? Esa es la deposición de las crioglobulinas. Entonces, característica de esta enfermedad. Ante el frío, por supuesto, ¿no? Porque se llama crio. C4 en menos de 8 miligramos por decilitro. Factor reumatoide positivo. También puede haber un factor reumatoide secundario asociado a otras enfermedades del tejido conectivo. Es decir, puede haber un factor reumatoide positivo sin relación con otra enfermedad del tejido conectivo, o puede haber factor reumatoide positivo secundario a otra enfermedad del tejido conectivo, como la artritis reumatoide, por ejemplo, ¿no? A veces no se encuentra alguna causa y se le llama esencial. Valorar el alcance de la vasculitis, identificación de nódulos, de nódulos sobre todo en los miembros inferiores. El tratamiento es con glucocorticoides. Ten en cuenta que son personas jóvenes, 16 a 20 años, 22 años. Glucocorticoides de 0.5 a 1.5 miligramos por kilo por día. Recambios plasmáticos y tratamiento antiviral, ¿no? Entonces ya
Tenemos en la actualidad ya pues tratamientos para los virus, tanto de la hepatitis B, la hepatitis C, que pueden actuar, ¿no? Cuando se producen estas enfermedades y que no se produzcan secundariamente, por ejemplo, esta crioglobulinemia, o también, como hemos visto, en la panarteritis nodosa, que es por la hepatitis B. Entonces, tenemos que tener en cuenta que las vacunas de todas maneras son beneficiosas, aunque algunos se oponen a ellas, ¿no? Tenemos otra vasculitis, el síndrome de Coats, donde se produce queratitis intersticial no sifilítica, síntomas vestibulares, fotofobia, conjuntivitis, uveitis, ataxia, nixtagmus, insuficiencia aórtica en el 10% de los casos, compromiso de pequeños, medianos y grandes vasos. Aquí sí hay una mezcla de vasos sanguíneos que realmente, si bien hemos hablado de grandes, medianos y pequeños vasos, en cada uno se presenta cuando es la mayoría de vasos afectados, ¿no? En la panarteritis nodosa, por ejemplo, la mayor parte de los vasos sanguíneos afectados son de medianos vasos. En la granulomatosis de Wegener, que acabamos de ver, la mayoría de los vasos sanguíneos afectados son de pequeños vasos. Pero no significa que otros vasos no sean afectados, ¿no? El tratamiento del síndrome de Coats es la prednisona y la metilprednisolona, dependiendo la gravedad. Entonces, con la gran gravedad se aplican metilprednisolona hasta 1 miligramo por kilo de peso. Y después ya se pasa al metotrexato, a la satioprina, el micofenolato de mofetilo, la ciclofosfamida, o en casos a veces ya después de la metilprednisolona se puede pasar al rituximab, que es por vía también endovenosa, ¿no? Después tenemos otra vasculitis, vasculitis por inmunoglobulina A. Acá tenemos la púrpura de Enoch-Schoenen. Sobre todo esto es producido en niños, ¿no? Edad promedio de presentación, 6 años. Etiología después de infecciones respiratorias, de algunos fármacos que se dan al paciente o vacunas, ¿no? Depósito de inmunoglobulina A en paredes arteriales, capilares y vénulas. Y presencia de complejos inmunes que, como le decía en otras vasculitis anteriores, son las que van a obstruir los vasos pequeños y producir la patología en cualquier sector donde estén afectando, pues, ¿no? Entonces acá la Enoch-Schoenen, como le decía, es también niños, 8, 10, hasta 14, 15 años, afecta la piel, los riñones y el tracto gastrointestinal. La piel mediante la púrpura, riñones puede llegar a una insuficiencia renal, y el tracto gastrointestinal, que sí es afectado, puede producir pues abdomen agudo, incluso emergencia hasta poderse producir una intervención quirúrgica, ¿no? Artralgia y artritis, capilaritis pulmonar y hemorragia pulmonar. Por supuesto, no todo se presenta a la vez, ¿no? Puede presentarse pues artralgia y artritis y la piel, y tenemos que hacer una valoración pues renal y gastrointestinal. Y si tiene tos, si tiene hemoptisis, entonces sería afectación pulmonar, ¿no? Una capilaritis pulmonar. El tratamiento inhibidores de la ECA, como el enalapril y el captopril, pues como afecta a los riñones, va a producir hipertensión. Glucocorticoides, como la satioprina,
¿no? La ciclofosfamida, la ciclosporina y el micofenolato de mofetil. Entonces cada uno de estos tratamientos, sobre todo a partir de la zatioprina, ¿no? Ya les dije cuando hablamos de artritis reumatoide, o incluso si aplicamos ciclofosfamida o ciclosporina, el paciente tiene que estar aséptico, ¿no? Hay que revisarle la orofaringe, las muelas sobre todo, si no hay una parasitosis intestinal, porque si no, pues con esta baja de defensas que producen estos medicamentos, puede llevar al paciente hasta la muerte, ¿no? En los pacientes. Estos son los criterios de la púrpura de Enoch-Schönlein: púrpura palpable, dolor abdominal difuso, biopsia con predominio de la inmunoglobulina A, artritis, artralgias agudas, hematuria y proteinuria. Con 3 criterios haríamos el diagnóstico. Tratamiento también, fíjense ustedes, estas enfermedades que pueden llegar a ser tan graves, porque si hay un compromiso de los vasos mesentéricos, imagínense ustedes, hemorragia intestinal y hasta muerte, ¿no? Por eso es que se aplica prednisona, metilprednisolona, 1 miligramos por kilo de peso, micofenolato de mofetilo, y como se afecta al riñón, podemos valernos del enalapril o el captopril, ¿no? Para estos pacientes. Entonces acá tenemos una púrpura de Enoch-Schönlein que empieza en los miembros, púrpura de los miembros inferiores, pues, ¿no? Y hasta de los glúteos, los miembros también, miembros superiores, ¿no? Tenemos también la poliangeitis microscópica, que esto es una vasculitis de pequeños vasos, vasculitis necrosante, con pocos o ningún depósito, pausimune, afecta a los vasos pequeños, como los capilares, arteriolas y vénulas. Entonces imagínense, afecta vasos pequeños, estos vasos pequeños pueden ser afectados los del riñón y el pulmón, produciendo glomerulonefritis necrosante y capilaritis pulmonar, siendo ya muy grave. Entonces, el diagnóstico tiene que ser celer, ¿no? Tratar de que sea celer, rápido. Lamentablemente, incluso en las clínicas de Lima hay médicos que no están preparados para esto, ¿no? Y no saben qué hacer con el paciente. Y si uno no sabe qué hacer con el paciente, muere, pues, ¿no? Entonces uno tendría que saber quién es el médico que sabe, ¿no? En estos casos de glomerulonefritis, pues, felizmente acá tenemos al doctor Nieto, que nos puede diagnosticar rápidamente. Incluso ya se exige en estos casos, cuando hay una glomerulonefritis, la biopsia, ¿no? La biopsia renal, y también tener un buen patólogo, ¿no? Que examine el riñón, y siempre, si es en el hospital, hay un patólogo ahí, le deben dar a uno una parte de la muestra, una muestra, para que pueda ser valorado por otro patólogo, y el médico, el que está tratando al paciente, tener una mejor visión de lo que es, pues, ¿no? Para poder dar el tratamiento respectivo, ¿no? A los pacientes. Esto puede ser provocado por infecciones, bacterias gram negativas, infecciones por el parvovirus B19, fármacos como la hidralazina, la aminociclina, el factor de necrosis tumoral, la penicilamina, la sulfasalazina o el propiltio
uracilo. Acá lo que se producen son las ANCA anticuerpos, la miroperoxidasa y la relación miroperoxidasa y los ANCA anticuerpos. ¿Qué sintomatología puede producir en el paciente? Renales, ya les dije, ¿no? El problema renal puede llegar a ser sumamente grave y el médico tiene que accionar. Los pulmonares también, ¿no? Porque son dos órganos que tienen que ver rápidamente con la vida o la muerte del paciente, ¿no? Gastrointestinales, cutáneas, musculoesqueléticas, neurológicas. Más del 80% de los pacientes renales, ¿no? Desde el sedimento urinario activo hasta una insuficiencia renal. Por eso valorar siempre desde un examen de orina simple, donde veamos, ¿no?, presencia de hematíes, donde veamos cilindros granulosos, hay que tenerlos en cuenta y ya consultar inmediatamente con el especialista, ¿no? En los pulmonares la hemoptisis, entonces que puede llegar a ser una hemoptisis severa que mate al paciente, pues, ¿no? Púrpura palpable, dolor abdominal y mononeuritis múltiple. El tratamiento, como pueden ver, son tratamientos medio similares, la prednisona o la metilprednisolona, 1 miligramo por kilo de peso. O a veces ponen primero la ciclofosfamida, es un poco más... no, la metilprednisolona también es cara, pero creo que la ciclofosfamida es más carita. El rituximab y la plasmaferesis. Bueno, entonces hemos visto la vasculitis de grandes vasos, la representante, la vasculitis de células gigantes, ¿no?, que afecta sobre todo a la maxilar interna, ¿no?, la vasculitis de medianos vasos, cuyo representante es la panarteritis nodosa, y la vasculitis de pequeños vasos, que bueno, yo le tomo a veces como representante, aunque es más rara, la granulomatosis de Wegener, pero hay que tener en cuenta acá la enoxonin, que se puede encontrar en los niños con un dolor abdominal, ¿no? Entonces, con estas enfermedades hemos concluido las clases para el examen, y lo que quiero quedar bien con ustedes es cuándo va a ser el examen. Creo que hemos quedado para el día 21. 24. 21, ¿no? 24, doctor. Para el Un viernes 24. 24. Ajá. Ya, para el día 24. Sí, doctor. Si no estoy caminando, le dejaré al doctor Zambrano o al otro médico para que yo hago el examen y se los voy a entregar a ellos. Y retoman el examen, yo lo califico Ya, doctor. en 2 días y ya tenemos la nota, pero supongo que podré poner las notas, pues, ¿no? Doctor, hasta lo que mencionaron por cuestiones de lo que está habiendo muchas tomas en la universidad, Sí, pero eso ahorita hay pasó junto varios. con los de Ya. 3 y los de 4 y 5 créditos, pero en nuestro caso, como también está viendo eso, le van a aperturar, pero ya junto con la segunda subida La de segunda grado. nota. Ajá. Con la segunda nota. Sí, doctor, y se va a poder aperturar para ambos. Ya, estaría bien. Bueno, nos vemos, alumnos. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Luego. Ya Sí, está bien, doctor. nos vemos. Buenas tardes. Buenas tardes.